Muy buenos días, este es el siguiente video que preparamos para editarlo a nivel de toda la web, en especial a nivel de la web de YouTube, en el estudio de el suanismo. ¿Qué es suanismo? Entonces estamos estudiando el suanismo como el evangelio de los sonidos. Entonces, en el video anterior habíamos hablado de que existía un acorde y existía una tónica. Hemos dicho que el acorde es las tres notas, prima, tercera y quinta nota de una escala cromática al unísono, o sea que están sonando simultáneamente. Entonces, la tónica, ¿qué es la tónica? La tónica es la altura fundamental de ese acorde. ¿Y qué es la altura fundamental del acorde? La altura fundamental es la primera nota del acorde. Entonces, el fundamento es exactamente igual a la nota elemental de la melodía. La nota elemental de la sucesión melódica de esa escala cromática dada. Entonces, si escribimos una sucesión melódica a partir de do, entonces diríamos do, re, mi, fa, sol, la y si. Pues vemos que este do es la nota elemental, melódica, ¿Por qué melódica? Porque es la primera nota de la escala cromática dada, la escala cromática elemental, o sea, la escala cromática en que empieza la melodía. Entonces, si la escala que se va a utilizar es la escala de do, entonces do es la primera nota del acorde, y ese do es lo que se llama la altura tónica. Ese do es la altura tónica. Entonces, una altura tónica es la primera nota del acorde. Esa es la altura tónica. Y la altura tónica, la tónica es exactamente la elemental de la melodía en cualquier octava. Si la melodía está dada en una octava alta, en una octava aguda, entonces el acorde está en armonía con la melodía, pero están sonando notas, esas mismas notas en la octava baja, en la octava más baja. Entonces, por eso los acordes siempre se llaman bajos, porque los acordes son notas graves y las melodías son las notas altas. Entonces, ¿cómo encontramos las notas de un acorde? Estableciendo cuáles son las notas de la escala con que se está trabajando, con que se está tocando la melodía. Entonces, escribimos aquí en primera instancia do, re, mi, fa, sol, la y si, porque es la primera escala natural, la primera escala cromática natural, y vemos que do es la primera nota de el acorde de do. Entonces, do, re, mi es la tercera nota de esa escala. Do es la primera nota, mi es la tercera nota, y fa, sol es la quinta nota de esa escala. Entonces, do, mi y sol son las notas que deben vibrar al unísono en el momento de
ejecutar los acompañamientos o los acordes que van a acompañar una melodía en do mayor, natural, do mayor natural. Entonces, cuando oímos hablar de la tonalidad menor o del modo menor, ¿qué significa el modo menor? El modo menor es aquella altura donde la tercera nota de la escala cromática pierde medio tono. Entonces, en el modo menor siempre vamos a encontrar que la tercera nota del acorde pierde medio tono. Si la tercera nota del acorde, en este caso la escala de do, si la tercera nota de esa escala de do mayor pierde medio tono, se vuelve bemol. Bemol quiere decir que perdió medio tono. Entonces se devuelve un grado, y ese grado es el que le da el nombre al modo del acorde menor. O sea, se disminuye. La palabra menor significa diminuto. La palabra menor significa diminuto. Entonces se disminuye la disposición de las alturas, o la disposición de las notas, y esta tercera nota del acorde quedaría medio tono hacia lo grave. Entonces, en la tonalidad mayor, la primera nota se conserva como está en la escala dada. La tercera nota se conserva como está en la escala dada, y la quinta nota se conserva como está en la escala dada. Entonces, no podemos pues olvidar de que los sonidos son en síntesis, relativamente, los sonidos son una alteración, las notas son una alteración del SOAN. ¿Y qué es el SOAN? SOAN es un sonido audible únicamente por el oído interno, un sonido natural que es eterno, no se pierde, y es el sonido que jamás se pierde y continúa siempre como un registro aturdible durante la pausa absoluta. Cuando no hay bulla, de todas maneras, siempre podemos percibir el SOAN. El SOAN es el primer sonido, es el sonido que se está escuchando por el oído interno en el momento de hacer una pausa absoluta de todos los instrumentos musicales que están ejecutando una melodía. Buenos días.